El cáncer es una enfermedad que no discrimina entre indígenas, africanos, asiáticos o blancos. En el mundo existen 43 millones de personas que viven con esta enfermedad. Sin embargo, la investigación oncológica está sesgada hacia poblaciones caucásicas. Todo lo que se sabe se ha hecho a partir de personas de origen europeo. Pero ¿por qué es importante estudiar el cáncer desde un punto de vista étnico? Pues más o menos hace una década, varias investigaciones demostraron que este aspecto es bastante importante. Tenemos el caso del cáncer de pulmón, en donde se ha visto que los asiáticos responden mejor a los fármacos que las personas de origen caucásico. Otro ejemplo, en cáncer de colon se ha visto que las personas de origen africano tienen mayor prevalencia de este tipo de cáncer. Existen 50 casos cada 100.000 habitantes con respecto a 40 casos si analizamos la gente de origen caucásico. Este ejemplo es bastante intrigante porque los asiáticos y los africanos tienen mayor toxicidad a la quimioterapia con respecto a la gente de origen blanco. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues dentro de muchos aspectos, uno de los más importantes es la variabilidad genética. Cuando se hizo el estudio de la variabilidad genética a nivel mundial, los puntos negros que están en el mapa, se puede ver que existen 88 millones de variantes, de las cuales la mayoría son mutaciones de un solo nucleótido. Después tenemos inserciones de lesiones o variantes estructurales. Si analizamos estas variantes a nivel más específico, podemos ver que existen variantes que están específicamente en las poblaciones estudiadas. Es decir, por ejemplo, si estudiamos la población ecuatoriana, seguramente tendremos variantes genéticas que son solo de nuestra población si comparamos con peruanos o colombianos. También hay variantes específicas de los continentes. Y si analizamos, por ejemplo, el exoma es la parte codificante del genoma, es decir, lo que da las proteínas. Se encontró que existe una variante cada 8 bases del exoma y el exoma tiene 30 millones de variantes. Entonces, como les puedo demostrar, nosotros somos bastante genéticamente variables. Entonces, volviendo a la parte oncológica, les voy a demostrar por qué es importante estudiar el cáncer con un enfoque étnico. La oncología se divide en dos aspectos fundamentales, la investigación en oncología. Tenemos la investigación fundamental y la investigación clínica. La investigación fundamental tiene varios aspectos. Uno de ellos es la histología, donde estudiamos los tejidos de las personas que tienen cáncer y podemos dar un diagnóstico, y podemos estudiar proteínas que están más expresadas y así. Otro aspecto son los modelos de investigación. Ustedes han visto seguramente que se hacen investigaciones en ratones, se usan líneas celulares. ¿Qué es una línea celular? Básicamente es un trozo del tumor de una persona que se cultiva en el laboratorio y en este se descubren muchas cosas con respecto a esta enfermedad, en estas células. Es un recurso infinito, siempre están creciendo. Entonces es algo bastante importante. Después tenemos la genética y la genómica. Esto, digamos, es el futuro. Con la genética y la genómica vamos a poder detectar las variantes específicas de cada población y dar una medicina personalizada. En base a toda esta investigación oncológica fundamental, se descubrieron los aspectos más básicos del cáncer. Y con este conocimiento se desarrollaron medicamentos. Estos medicamentos posteriormente se utilizan para probar en población mediante investigaciones clínicas. Entonces, con respecto a este primer aspecto que es la histopatología, tenemos el ejemplo del cáncer de mama. ¿Cuáles son las consecuencias de no incluir estas poblaciones poco representadas? Entonces, en cáncer de mama este ejemplo es bastante llamativo. Tenemos un marcador que es el Ki67. Este marcador se sobreexpresa en muestras tumorales. Ustedes pueden ver en esta imagen un tejido normal y un tejido tumoral. Aquí tenemos, cuando más color marrón tienes, mayor expresión de proteína es. Entonces este es un marcador de agresividad.
Si tú sobreexpresas esta proteína, significa que tienes un tumor más agresivo. Pues una investigación demostró que si se compara este marcador entre poblaciones, mujeres de origen árabe con respecto a mujeres de origen caucásico, este marcador en mujeres de origen árabe es mucho más elevado, pero su progresión tumoral no es necesariamente más fuerte. Entonces tú estás dando un diagnóstico erróneo, porque intrínsecamente esta población expresa este marcador de mayor medida, pero no tienen una progresión tumoral igual de fuerte que las personas caucásicas. Entonces, esto es bastante importante para poder dar un diagnóstico adecuado en nuestra población también. Otro ejemplo. Bueno, si analizamos los biobancos son repositorios de tejidos que se utilizan para estudiar este tipo de cosas. Cuando analizamos la representación étnica de estos biobancos a nivel mundial, podemos ver que la mayoría son de origen caucásico. Después tenemos africanos, asiáticos o hispanos. Continuando con esta investigación fundamental, tenemos los modelos de investigación. En este sentido, estas líneas celulares que les decía son bastante importantes para esta investigación. En 1980 se generó un panel de 60 líneas celulares. En estas 60 líneas celulares se probaron más de 400,000 compuestos que hoy en día se usan para tratar el cáncer. Entonces, como pueden ver, es bastante importante este aspecto de la investigación. Cuando analizamos el aspecto étnico de más de 1,000 líneas celulares que existen en la actualidad, la mayoría no se conoce, pero de las que se conocen nuevamente, el porcentaje son de poblaciones caucásicas. Otro ejemplo que es lo más importante, que es la genética y la genómica. Aquí, en el cáncer de piel, el melanoma es un cáncer de piel bastante agresivo que produce metástasis. La metástasis es lo que al final es lo que te mata. Son las células cancerosas que migran a otros tejidos y causan tumores. Y tú mueres por eso. Entonces, en melanoma, en la genómica, lo que se hace es estudiar las diferentes mutaciones que hay en una población que tiene este cáncer. Y tú generas lo que se denominan subtipos moleculares. Estos subtipos guían la clínica de estas personas. Es decir, guían el tratamiento. Si tú tienes de subtipo 1, 2 o 4, te dan un medicamento. Si tienes de subtipo 3, te dan otro. Entonces, cuando estudiamos la representación étnica en este cáncer, podemos ver que la mayoría son de origen caucásico. ¿Y cuál es el gran problema? Si nosotros analizamos la radiación ultravioleta, que es una de las principales causas del cáncer de piel, podemos ver que los niveles más altos no están en el norte donde se estudió esto, están en la línea equinoccial donde nosotros vivimos. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos nosotros esos subtipos? ¿Tenemos nosotros otras mutaciones? Tal vez. Tal vez no. No se ha investigado eso todavía. Otro aspecto. Si analizamos, esto no solo pasa en melanoma, esto pasa en todos los tipos de cáncer. Aquí les estoy representando 6 millones de muestras. Y la mayoría son de origen caucásico. Todos los subtipos moleculares, todas las cosas que se investigan, se han resuelto a partir de personas de origen caucásico. Nosotros estamos representados con tan solo 0.5% en estos estudios. Entonces es algo que tenemos que cambiar como investigadores en el Ecuador. El último aspecto, que es la investigación clínica, muestra, si analizamos los 3 tipos de cáncer más grandes, que sería melanoma, mama y cáncer de pulmón, podemos ver que la mayoría de muestras no se saben cuál es su origen étnico, pero de las que se conoce, otra vez, el mismo sesgo, personas de origen europeo. Entonces, si retomamos todos los aspectos de la investigación oncológica, podemos ver este sesgo hacia poblaciones caucásicas. Es decir, se investigó en líneas celulares de personas de origen europeo,
para después desarrollar medicamentos que solo se usan en personas otra vez de origen europeo. Hay medicamentos tal vez que en el screening original no funcionó en gente de origen europeo, pero tal vez hubiera funcionado en gente de origen asiático, gente como nosotros, gente ecuatoriana. Por eso es importante que nosotros podamos hacer nuestra propia investigación, que podamos crear nuestros propios modelos, nuestros propios biobancos. Entonces, este sesgo se ve más fuerte cuando vemos la población mundial. La mayoría no son caucásicos, son asiáticos. Tenemos africanos, hispanos y así. Entonces, ¿qué pasa con el Ecuador? Justamente un estudio que se publicó hace 2 semanas por nuestro centro de investigación muestra que nosotros somos un país multiétnico, compuesto mayoritariamente de genes indígenas, después de europeos y después de africanos. Como pueden ver, nuestras variantes genéticas tal vez son mucho más diferentes que lo que se sabe en la actualidad. ¿Cuáles son las perspectivas para nuestro país? Justamente algo mayoritariamente importante sería la creación de bancos de tumores. ¿Por qué? Porque a partir de estos tejidos podemos hacer histología, estudiar estos marcadores que les mencionaba. Podemos crear nuestros propios modelos de investigación oncológica con nuestras propias variantes. Y no solo eso, podemos también estudiar nuestros compuestos endémicos, de plantas endémicas. Tenemos una gran diversidad. Tal vez en alguna planta, algún compuesto, se encuentra la cura para el cáncer, no solo para nuestra población, sino a nivel mundial. Muchas gracias.